Buenos días, mi nombre es Elizabeth Mosquera, estudiante de psicología. Es 30 de octubre del 2025, son las 10 de la mañana. En este video les voy a presentar los temas correspondientes a la unidad 1 y unidad 2 del compendio de teorías y sistemas de la psicología. El propósito de esta exposición es comprender cómo se ha desarrollado la psicología a lo largo del tiempo, desde sus primeros enfoques científicos hasta las teorías más profundas sobre la mente, la personalidad y el inconsciente. A lo largo de esta presentación recorreré las ideas fundamentales de cada unidad. El origen de la psicología como ciencia. Antes de empezar con las escuelas, hay que recordar algo importante. Durante siglos, la mente humana fue estudiada por la filosofía. Los filósofos como Platón, Aristóteles, Descartes o Locke reflexionaban sobre temas como el pensamiento, el alma, el conocimiento o la conciencia, pero lo hacían desde la razón sin aplicar métodos científicos. Recién en el siglo XIX, cuando la psicología comenzó a separarse de la filosofía para convertirse en una ciencia independiente. Esto sucedió cuando los investigadores empezaron a usar la observación como la experimentación y la mediación para estudiar la mente, igual que se hacía en la física o la biología. El estructuralismo. En la primera escuela se llamó el estructuralismo. Su creador fue Wilhelm Wundt, un médico y filósofo alemán considerado el padre de la psicología científica. En 1879 fundó el primer laboratorio de la psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Wundt quería descubrir la escritura básica de la mente, es decir, cómo se compone la conciencia y cuáles son los elementos que la forman. Para eso utilizó un método llamado introspección experimental controlada, donde las personas observaban cuidadosamente sus propios procesos mentales, como sensaciones, emociones e imágenes, mientras eran expuestas a estímulos como luces o sonidos. El objetivo era entender de qué estaba hecha la experiencia consciente. Su discípulo Edward Titchener llevó estas ideas a Estados Unidos. Las organizó en un sistema que llamó estructuralismo. Según él, la mente se puede descomponer en tres elementos fundamentales: sensaciones como el color o el sonido, y imágenes que representan los pensamientos, sentimientos que expresan las emociones. Así como un químico analiza los elementos de la sustancia, el psicólogo debía analizar los componentes de la conciencia. Aunque este enfoque fue criticado demasiado por ser subjetivo, ya que dependía de lo que cada persona decía sentir. El estructuralismo fue un punto de partida clave. Marcó el momento en que la psicología empezó a usar métodos de laboratorio y observación sistemática. El funcionalismo. Poco después, en Estados Unidos, surgió una nueva escuela, el funcionalismo. Esta corriente fue impulsada por William James junto con John Dewey y James Rowell. A diferencia del estructuralismo, que preguntaba de qué está compuesta la mente, el funcionalismo se preguntaba para qué sirve la mente. En otras palabras, se interesaba más por la función que por la estructura. El funcionalismo se inspiró en la teoría de la evolución de Charles Darwin y consideraba que los procesos mentales tienen una función adaptativa, nos ayudan a sobrevivir, a resolver problemas y a adaptarnos en el entorno. William James descubrió la conciencia como un flujo continuo de pensamientos y experiencias, al que llamó corriente de conciencia. Según él, la mente no se puede dividir en partes porque todo está conectado y en constante cambio. Este enfoque abrió el camino a la psicología aplicada. Por ejemplo, en la educación, la orientación vocacional y la psicología laboral, ya que se centraba en cómo pensamos y cómo actuamos para adaptarnos al mundo real. En resumen, el estructuralismo analizaba la mente como si fuera máquina
con piezas. El funcionalismo la veía como un sistema vivo en movimiento que tiene un propósito. La psicología del acto. Mientras tanto, en Europa, otro pensador planteaba una visión diferente, Franz Brentano, fundador de la psicología del acto. Brentano criticó la forma en el que el estructuralismo trataba a la mente como algo pasivo. Él decía que la mente no solo recibe estímulos, sino que actúa, tiene dirección y una intención. Su idea central fue la intencionalidad de la conciencia, que significa que todo acto mental está dirigido hacia algo. Cuando recordamos, recordamos algo. Cuando amamos, amamos a alguien. Cuando pensamos, pensamos sobre algo. En otras palabras, la mente siempre está orientada al mundo exterior, no existe aislada. Esta idea fue muy influyente y dio origen a otras corrientes posteriores como la fenomenología y la psicología existencial, que estudian la experiencia subjetiva y el sentido de la vida. Brentano también defendía la psicología basada en la observación interna, pero sin depender de los experimentos del laboratorio, sino que centrada en comprender en los actos mentales tal como se viven. Y finalmente tenemos al enfoque histórico-cultural, desarrollado por Lev Vygotsky, un psicólogo ruso que revolucionó la manera de entender el aprendizaje y el desarrollo. Vygotsky afirmaba que la mente humana no se forma sola, sino que se constituye a través de la interacción social cultural. Un concepto central de su teoría es la zona del desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que una persona puede hacer sola y lo que puede lograr con ayuda de alguien más experimentado como un maestro o un compañero. Esto significa que el aprendizaje impulsa el desarrollo, no al revés. También habló de las herramientas psicológicas como el lenguaje, los símbolos y los signos que nos permiten pensar, razonar y comunicarnos. Para Vygotsky, cada cultura ofrece distintos medios para el desarrollo mental, por lo que la psicología debía considerar un contexto social e histórico del individuo. Su enfoque tuvo gran influencia en la educación y la pedagogía, ya que demuestra que enseñar no es solo transmitir información, sino construir el conocimiento conjunto. Si comparamos estos enfoques, vemos cómo la psicología fue evolucionando. El estructuralismo buscaba analizar los elementos básicos de la mente. El funcionalismo se enfocó en las funciones adaptativas de los procesos mentales. La psicología del acto resaltó la actividad intencional de la conciencia. El enfoque histórico-cultural incorporó la dimensión social, mostrando que aprendamos a pensar gracias a la cultura. Cada uno amplió la mirada sobre el ser humano, de lo biológico a lo funcional, a lo social y cultural. Gracias a estos aportes, la psicología consolidó como una ciencia compleja capaz de estudiar al ser humano desde diferentes dimensiones. En conclusión, de esta unidad nos enseña que la psicología no nació de un día para el otro. Es el resultado de muchos enfoques que fueron construyendo una visión más compleja del ser humano. Desde el análisis de la mente en el laboratorio con Wundt hasta la comprensión social del pensamiento con Vygotsky. La psicología transformó en una ciencia capaz de estudiar cómo sentimos, pensamos, aprendemos y actuamos. Personalmente considero que entender estos enfoques nos permite valorar la diversidad del pensamiento psicológico y reconocer cada teoría. A su manera sigue viva en la psicología actual. Unidad 2. El psicoanálisis y las teorías psicodinámicas. En esta segunda unidad les hablaré sobre una de las teorías más influyentes y profundas en la historia de la psicología,
el psicoanálisis y las teorías psicodinámicas. Estas teorías se desarrollan a finales del siglo XIX, en una época en la que la ciencia buscaba explicar todo desde la razón y la observación. Sin embargo, Sigmund Freud se atrevió a mirar más allá de lo visible, explorando el mundo interior del ser humano, los deseos, los miedos, los traumas y los conflictos inconscientes. El psicoanálisis no solo cambió la psicología, sino también la literatura, el arte, la educación y hasta la forma en la que las personas comprenden sus emociones. El psicoanálisis ortodoxo de Freud. Freud fue un médico neurólogo en Viena. Al observar a pacientes con síntomas sin causa física como parálisis o crisis de ansiedad, descubrió que la raíz de estos problemas no estaba en el cuerpo, sino en la mente. Con un paciente más famoso, Ana observó que al hablar libremente de sus experiencias y emociones reprimidas, sus síntomas disminuían. A este proceso lo llamó catarsis o cura por la palabra. A partir de ahí desarrolló un método teórico para comprender el funcionalismo mental. Modelo topográfico. Freud dividió la mente en tres niveles: consciente, lo que percibimos en el presente; preconsciente, recuerdos o pensamientos que pueden hacerse conscientes fácilmente; inconsciente, la parte más profunda donde se encuentran los impulsos reprimidos, los deseos prohibidos y las experiencias traumáticas. Según Freud, este inconsciente influye en nuestras decisiones diarias, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, alguien puede reaccionar con miedo o enojo ante una situación sin entender por qué. La causa puede estar en un recuerdo infantil olvidado. Modelo estructural. Más adelante, Freud propuso un modelo más dinámico, el elo. Representa los instintos más primitivos, opera bajo el mismo principio del placer y busca la satisfacción inmediata de los deseos. El yo actúa como mediador entre los impulsos del elo, las exigencias del superyo y la realidad. Opera bajo el principio de la realidad. El superyo es la voz moral formada por los valores, normas y prohibiciones que interiorizamos desde la infancia. Estas tres partes están en conflicto permanentemente. Por ejemplo, el elo puede desear algo que el superyo considera inmoral. El yo intenta encontrar una solución equilibrada para ese equilibrio, pero cuando ese equilibrio falla, aparece la ansiedad o la neurosis. Mecanismo de defensa. Freud y su hija Anna Freud descubrieron cómo el yo utiliza estrategias inconscientes para protegerse de la angustia. Algunos mecanismos son represión, expulsar de la conciencia pensamientos dolorosos; proyección, atribuir a otros lo que no aceptamos en nosotros; negación, rechazar una realidad dolorosa; sublimación, transformar impulsos inaceptables en actividades constructivas. Por ejemplo, canalizar la agresividad en el deporte o el arte. Estos mecanismos no son malos en sí, pero cuando se usan en exceso pueden causar problemas psicológicos. Etapas del desarrollo psicosexual. Freud también propuso que la personalidad se forma en la infancia a través de 5 etapas psicosexuales, donde la energía vital o libido se concentra en diferentes zonas del cuerpo. Etapa oral, de 0 a 1 años. El placer se centra en la boca, alimentarse y succionar. Si hay problemas en esa etapa, pueden surgir rasgos como dependencia o ansiedad. Etapa anal, 1 a 3 años. El placer se enfoca en el control de esfínteres. Una educación muy rígida puede generar personalidades obsesivas o, por el contrario, desorganizadas. Etapa fálica, de 3 a 6 años. Aparece la curiosidad por el cuerpo y las diferencias sexuales. Se desarrolla el complejo de Edipo, donde el niño siente atracción por el progenitor del sexo opuesto e identifica al mismo sexo como rival. Etapa de latencia, de 6 a 11 años.
Se calma la energía sexual, se fortalecen los vínculos sociales y escolares, etapa genital, adolescencia en adelante. Se canaliza la energía hacia relaciones afectivas y sexuales maduras. Freud sostenía que las experiencias más mal resueltas en alguna etapa podían dejar fijaciones. ¿Cómo influirían en la personalidad adulta? Técnicas del psicoanálisis. Para explorar el inconsciente, Freud creó técnicas terapéuticas revolucionarias. Asociación libre, el paciente dice todo lo que se le ocurre sin censura, las palabras, ideas y recuerdos se conectan, revelan conflicto interno. Análisis de los sueños. Los sueños expresan deseos reprimidos de la forma simbólica, por ejemplo, soñar con agua puede representar emociones profundas. Interpretación de los lapsus. Pequeños errores al hablar o al escribir pueden reflejar pensamientos ocultos, decir sin querer lo que quería decir. La meta de psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente, ayudando al paciente a entender y resolver sus conflictos internos. Aportes y críticas a Freud. Los aportes de Freud fueron enormes. Introdujo el concepto del inconsciente como motor de la conducta. Creó un método de tratamiento psicológico basado en la palabra y la introspección. Explicó la formación de la personalidad de la infancia, pero también fue criticado por su falta de evidencia empírica por el exceso de énfasis en la sexualidad. Aun así, su influencia fue tan grande que ningún psicólogo moderno puede ignorarlo. El psicoanálisis cambió la forma de entender la mente humana. Los disidentes del psicoanálisis. Con el tiempo, algunos seguidores de Freud decidieron separarse y desarrollar nuevas teorías. Aunque mantuvieron la idea del inconsciente, añadieron factores sociales, culturales, espirituales. Entre ellos destacan Carl Jung, Alfred Adler, Karen Horney y Erich Fromm. Tenemos a Carl Jung, de Psicología Analítica. Jung fue uno de los discípulos más cercanos de Freud, pero se apartó al considerar que el inconsciente no solo era individual, sino también colectivo. Propuso que todos compartimos un inconsciente colectivo lleno de arquetipos, imágenes universales presentes con los mitos, los sueños y las religiones. Entre los arquetipos más importantes están la persona, la máscara que usamos para mostrar una imagen aceptable ante los demás, la sombra, nuestros aspectos reprimidos o desconocidos, el ánima y el animus, la parte femenina y masculina que todos poseemos, lo sí mismo, la totalidad y la integración de todas las partes del ser. Jung consideraba que el desarrollo psicológico es un camino de individualización, en el cual la persona integra su luz y la sombra para alcanzar el equilibrio interior. Además, vinculó el psicoanálisis con la espiritualidad, el simbolismo y los sueños, ampliando el campo de la psicología hacia una dimensión más profunda y simbólica. Alfred Adler, Psicología individual. Adler, otro colaborador de Freud, también se separó de él por considerar que el ser humano no está motivado solo por impulsos sexuales, sino por el deseo de superación personal. Planteó que todos los sentimientos, un sentimiento de inferioridad desde la infancia, por ejemplo, al compararnos con los adultos, pero ese sentimiento puede ser un motor positivo para crecer. A este impulso lo llamó afán de superación. Cuando una persona logra equilibrar ese impulso con el interés social, desarrolla una personalidad sana, pero si busca compensar su inferioridad dominando o despreciando a otras, puede desarrollar un complejo de superioridad. Su teoría dio origen a muchas ideas actuales sobre autoestima, cooperación y desarrollo personal. Karen Horney, enfoque culturalista.
Karen Horney fue una de las primeras mujeres en reformular el psicoanálisis. Criticó las ideas de Freud sobre la mujer, argumentando que las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres se deben más a la cultura que a la biología. Propuso que el ser humano desarrolla ansiedad básica cuando se siente aislado o rechazado por sus cuidadores. Para afrontar en sociedad, las personas pueden adoptar tres tendencias neuróticas: moverse hacia la gente buscando afecto y aprobación, moverse contra la gente buscando poder y control, y moverse lejos de la gente, aislándose emocionalmente. Horney resaltó la importancia de la calidez y la seguridad en la infancia como base de la salud mental. Erich Fromm. Psicoanálisis humanista. Erich Fromm amplió la teoría psicoanalítica hacia un enfoque más social y ético. Afirmó que el ser humano moderno vive un conflicto entre el deseo de la libertad y el miedo a la sociedad. Propuso que las personas tienen necesidades existenciales como el amor, la pertenencia, la identidad, la creatividad y el sentido de propósito. Fromm defendía que la verdadera libertad se alcanza cuando actuamos desde el amor y la responsabilidad, no desde el egoísmo o el consumo. Su visión integró la psicología con valores humanistas, inspirando terapias más empáticas y centradas en la persona. En conclusión, el psicoanálisis y las teorías psicodinámicas marcaron una revolución en la psicología. Freud abrió las puertas al mundo del inconsciente y la comprensión profunda al ser un humano, mientras que sus discípulos complementaron su visión con factores sociales, culturales y espirituales. Gracias a ellos, hoy entendemos que la mente no solo es un pensamiento o conducta, es un conjunto de emociones, recuerdos, deseos y experiencias que nos acompañan a lo largo de la vida. Estas teorías nos invitan a mirar dentro de nosotros, a reconocer nuestras heridas, a aceptar nuestras sombras y a trabajar en nuestro crecimiento personal. Muchas gracias.